tu amor y sobre todo de su providencia, la cercanía que tenemos con el Señor, en que día a día está con nosotros. Y como su palabra nos señala, ¿verdad? Claramente, en donde todas las cosas ayudan a bien. Porque conforme al propósito del Señor, se va materializando en nuestras vidas su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Siempre es, no olvidemos eso, su voluntad es perfecta. Ya es el original, ¿verdad? El plan original que Él tiene para nuestras vidas. Hoy día, durante esta semana en realidad, tuve que tomar una decisión estratégica importante, ¿ya? Y fundamental. Resulta de que mi vehículo se quemó una ampolleta, la ampolleta de la luz, ¿verdad? Que ilumina cuando uno va en la ruta, y fui a cambiarla, ¿ya? Y cuando llegué al lugar, ¿no es cierto?, apropiado para comprar este tipo de repuestos, me hicieron la pregunta, ¿cuál lleva? Y bueno, vi varias alternativas y estaban bien convenientes, pero se me ocurrió preguntar cuál es la mejor. Y me trajeron una, ¿verdad?, de una marca más conocida, y me dije, mira, esta es la mejor, pero esta es más barata. Y la verdad, la diferencia era bastante, era más del doble. Y me acordé que hace un año exactamente atrás, también se me había quemado la luz y había optado por una alternativa. Entonces dije, no me va a pasar de nuevo esto, ya, porque a cada rato tengo que estar cambiando la ampolleta. Así es que dije, bueno, voy a comprar la original. ¿Ya? Obviamente me salió mucho más caro, pero también recordé años pasados, desde ya muchos años que tengo vehículo, que cada vez que invertía en un repuesto original, ya después me olvidaba, ¿ya? Y no tenía que estar todos los años cambiando, ¿verdad?, algún elemento del vehículo para su mejor funcionamiento. Entonces tomé una decisión estratégica. Opté por lo de calidad, ¿verdad? Opté por un elemento original, ¿verdad? Un artefacto que me va a servir y que con seguridad me va a durar mucho más y va a rendir mucho mejor que uno alternativo, ¿verdad? Y me puse a pensar en cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Nos ve como un producto original o como un producto alternativo? ¿Ya? El producto alternativo es más barato, ¿ya? No tiene un costo tan alto, pero la verdad, en la práctica, dura mucho menos. No es la misma calidad. Por más que uno quiera convencerse, ¿verdad?, por más que uno quiera engañarse mentalmente, al final siempre lo barato cuesta caro. ¿Ya? Bueno, entonces eso aplicado, ¿verdad?, a la vida espiritual, nos hace reflexionar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Se conformará el Señor solo con una actitud, una conducta, una obra alternativa? Quizás no muy costosa, quizás más rápida, pero no realmente de la calidad que el Señor espera y sobre todo de la calidad de lo que el Señor merece. Así es que hemos estado comenzando este año, en marzo, con algunos temas fundamentales para comenzar el año. Ya hablamos acerca del quebrantamiento, vamos a seguir hablando acerca de eso, y también hemos estado hablando acerca de la madurez. Y de eso vamos a especificar, vamos a profundizar en esta mañana. Acompáñenme, por favor, a segunda de Timoteo, capítulo 3. En el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor. Si me acompañan ahí, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, vamos a dar lectura a los versículos del 16 al 17. Vamos a tomar unos segundos para que todos puedan llegar ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? Útil. ¿Para qué es útil la Escritura según la misma Escritura? Bueno, aquí lo dice.
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que comúnmente nosotros, ¿verdad?, enseñamos en el discipulado, el ERSI, que son las primeras letras, ¿verdad?, de cada palabra, un acróstico, ERSI. ¿Ya? La palabra de Dios me enseña, con la letra E, me redarguye, la letra R, me corrige, la letra C, y la letra I, instruye. ¿Verdad? El ERSI. Así no se nos olvida que cada vez que leamos y estudiemos la palabra del Señor, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué me enseña? ¿Qué aprendo? ¿Qué descubro en esta lectura, en este estudio de la palabra del Señor? ¿Qué me redarguye? ¿Qué me muestra en que estoy fallando? Redarguir es convencer de algo malo en lo que yo estoy, con argumentos. Y la palabra de Dios me confronta, porque es como un espejo, dice el libro de Santiago, que cuando me enfrento a él, me revela, me muestra aquellas cosas en las que estoy mal. Entonces, ¿qué me redarguye? Una pregunta válida y relevante que tenemos que hacernos cada vez que leamos la Escritura. Cada vez que vamos a la palabra, ok, ¿qué aprendo? ¿Qué me enseña? Pero también, ¿qué me está mostrando en alguna falla en la que yo estoy? ¿Qué me redarguye? Pero también, si me doy cuenta que estoy fallando en algo, luego me hago la siguiente pregunta. ¿Qué me corrige? Y por lo tanto, ¿qué correcciones tengo que hacer en mi vida? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? Si estoy aprendiendo algo, si me está mostrando algo en lo que estoy fallando, ok, tengo que hacer cambios, ¿verdad? No puedo, como dice el libro de Santiago, también ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. ¿Ya? No debo ser, ¿verdad?, como un hipócrita que va a la Escritura, la estudia, la lee, pero no hay cambios en sus vidas. Tengo que ser confrontado a ella y por lo tanto no solo enseñado, no solo redarguido, sino también cambiado, transformado. Como dice la palabra, Dios nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Y por eso que al vernos, al reflejarnos en la palabra, que es como un espejo, debemos, ¿verdad?, hacer los cambios necesarios para parecernos más a Jesucristo. Y de esa manera avanzar y crecer en nuestra vida espiritual. Y finalmente, la palabra también es útil para instruirnos, es decir, darnos las instrucciones necesarias para que de aquí en adelante mis caminos sean ordenados conforme a la palabra del Señor. Es decir, para que esos cambios permanezcan, perseveren en el tiempo. No saco nada, ¿verdad?, con a cada rato estar yendo a la palabra del Señor para que me enseñe, para que me redarguye, para que me corrija, si después a la vuelta de la semana tengo que volver nuevamente, ¿verdad?, a dejar que la palabra del Señor haga su efecto. ¿Ya? Tengo que tener una actitud más madura en el Señor. Cambios permanentes en mi vida que trasciendan en el tiempo. Decisiones de convicción y no solo por circunstancias, sino cambios que me permitan avanzar en la vida cristiana. Por lo tanto, la palabra de Dios es bastante útil y práctica en nuestra vida, si la sabemos aplicar. Así es que con el ERSI podemos nosotros fácilmente hacer un tiempo devocional, un tiempo de estudio de la palabra, muy básico, ¿verdad?, pero a la vez muy práctico, dado que la misma Escritura, la misma palabra del Señor nos muestra, ¿verdad?, su utilidad y a la vez también el cómo esa utilidad puede materializarse en nuestras vidas. Ahora, yendo un poquito más allá, esto tiene un propósito bien definido, que la misma Escritura, aquí en nuestro texto, nos lo muestra. Dice el versículo 16, una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y miren lo que dice el versículo 17. A fin, hay un propósito, a fin de que el hombre de Dios, está hablando del creyente, la palabra de Dios, ¿verdad?, va a ser como una semilla esparcida sobre el camino, donde van a venir las aves del cielo y la van a sacar cuando el corazón no es un corazón convertido. Por lo tanto, tiene un efecto en la vida del creyente, un efecto fructífero en la vida del creyente.
Si la palabra de Dios no hace un efecto en tu vida, preocúpate, porque puede que no seas salvo. Puede que no seas un hijo de Dios. Puede que seas un convencido cristiano, pero no un convertido. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía y es viva y eficaz. Por lo tanto, si tu corazón es un corazón duro a la palabra del Señor, es posible que ni siquiera seas salvo. Es posible que aún no hayas convertido tu alma. La palabra de Dios debe tener un efecto en nuestra vida y dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Si no, como en la parábola del sembrador, vamos a ser como esa semilla que cayó en el camino y que vinieron las aves del cielo y se la llevaron, o como esa semilla que cayó entre pedregales, que brotó rápido, espontánea, pero como no tenía raíz, vino el sol y se secó. O como esa semilla que cayó entre espinos y que brotó, pero los afanes de este siglo, ¿verdad? Y la influencia de este mundo ahogaron la palabra. Pero si tu corazón realmente es el de un hijo de Dios, debería ser como una semilla que cae en buena tierra, en tierra fértil, ¿verdad? Que da fruto a su tiempo, a 100, a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora bien, dice acá en nuestro texto en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa aquí en su contexto la palabra perfecto? ¿Significa esto que la palabra de Dios me va a convertir en una persona, en un creyente que no peca? ¿Significa esto que la palabra de Dios me va a convertir en alguien que no se equivoca o alguien que no falla? Bueno, no es así. ¿Ya? La palabra del Señor se explica a sí misma y por lo tanto tenemos que entenderla a la luz de la misma Escritura. En este contexto, la palabra perfecto no hace referencia a la perfección moral que solo le corresponde a Dios, que solo Dios tiene. La palabra perfecto no hace referencia a una perfección, ¿verdad?, absoluta en la que la persona no tiene, ¿verdad?, ninguna falla. No, aquí la palabra perfecto tiene que ver con algo completo, con algo que está completo en sí mismo. Ya tiene la idea, o tiene más bien el concepto de algo a lo que no le falta ninguna de sus partes. Una persona madura en el fondo. Una persona que ha llegado a la madurez, una persona que ha desarrollado un carácter y una actitud madura, estable, ¿verdad? Y es una persona, por lo tanto, como dice la misma palabra, que está preparado para toda buena obra. Dios nos quiere usar en su obra, pero la pregunta, ¿estamos preparados? Y cuando pensamos en estar preparados, no estoy hablando de la capacidad que podamos tener. Tal vez podamos tener buena capacidad intelectual para leer y entender la palabra del Señor. Tal vez tengamos buena capacidad para bosquejarla o aún para compartirla o para entender algunos conceptos más profundos de ella. Pero acá no está hablando de la capacidad, sino está hablando del carácter. ¿Es nuestro carácter suficientemente maduro para ser usado por Dios en toda buena obra? Las obras no nos salvan. Ya, como decimos normalmente, no somos salvos por las buenas obras. Pero si somos salvos, vamos a andar en forma natural en buenas obras. ¿Ya? Una vez más, no somos salvos por las buenas obras, pero sí somos salvos para andar en buenas obras. Las obras son el fruto, el resultado de una vida consagrada y transformada por el Señor. ¿Ya? No llegamos a la salvación por portarnos bien o porque, aunque queramos, en nuestro interior la naturaleza pecaminosa contamina todo lo que hacemos. Y por ende, no somos salvos por obras. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, no por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, sino por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De tal manera que la salvación la obtenemos por gracia.
de manera inmerecida, no la merecemos. Pero el Señor nos la ofrece porque Él la obtuvo allá en la cruz, ganó la salvación para nuestra alma muriendo en nuestro lugar de manera sustituta y resucitando para vencer el pecado y la condenación. Y así, en su poder, Él nos ofrece a todo aquel que en Él cree la vida eterna y la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, un creyente ya convertido debe estar preparado para toda buena obra. Pero para eso Dios requiere que tengamos un corazón maduro, que estemos completos en nuestro carácter, en nuestras actitudes, que estemos completos en nuestra vida y que tengamos un carácter a la altura de lo que Dios espera de nosotros. De la misma manera que al comprar una lámpara, ¿verdad?, para un vehículo, no es buena idea comprar algo alternativo porque sabemos que va a ser de poca calidad, va a ser temporal, ¿verdad?, su funcionamiento. De la misma manera nosotros debemos ofrecerle al Señor lo mejor. Y lo que Dios espera, hermano, y lo que Dios quiere es que nosotros realmente tengamos la transformación del Señor en nuestro interior y en nuestro corazón. De tal manera que en lo que Dios quiera usarnos, sea Él el que sea glorificado y no nosotros. Dios no está tan interesado en lo que hacemos para Él, porque Él puede tomar una piedra y hacer algo mucho mejor para su gloria. Él está interesado en lo que somos, en nuestra transformación personal, no en nuestras capacidades. Por capacidad Dios no escogió los sabios de este mundo. Dios no escogió lo fuerte de este mundo. Dios no escogió lo mejor de este mundo. ¿Qué escogió el Señor? Nos escogió a nosotros. Y no somos lo más sabio, ni lo más fuerte, ni lo más grande, sino que simplemente fuimos objetos de la gracia del Señor. Pero sí, Dios espera algo de nosotros y nos deja su palabra para que el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas tenga un efecto de madurez. La palabra maduro, como expliqué, también podríamos entenderla como una palabra, como aperarse, ¿verdad? Cuando alguien se apera para hacer algo, donde tiene todo lo necesario para realizarlo. En este caso, nuevamente, tiene que ver con el aspecto interno más que lo externo. Tiene que ver con el carácter más que con la capacidad. Tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra estabilidad emocional y madura. Por lo tanto, esta palabra, ya la palabra perfecto, que por si lo quieren saber, es la palabra artios en griego, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, y que muchas veces se usa. Y en la mayoría de las veces se traduce como algo fresco, como algo nuevo, dando a entender, ¿verdad?, algo que llega al punto de su madurez y que ya está listo para consumirse. Una fruta, ¿verdad?, que está madura, está fresca y tú te la comes y disfrutas, ¿verdad?, su sabor, porque ya llegó a una condición completa, a una condición madura, ¿verdad?, para ser consumida. Ahora, esta palabra podríamos también traducirla de manera bastante clara como la madurez espiritual. Y la madurez espiritual tiene que ver con la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos parecemos a Él? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Y para eso hay un proceso de transformación. Inevitablemente, lo queramos o no, hay un proceso donde la palabra debe ir transformando nuestras vidas, de gloria en gloria, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver esta mañana, ¿verdad?, algunos aspectos necesarios para la madurez espiritual. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13, ya un poquito más adelante, 1 Corintios, por favor, el capítulo 13, que es cuando el apóstol Pablo está hablando acerca, en el contexto, está hablando acerca de cómo
los creyentes de la iglesia de Corinto estaban abusando de los dones espirituales. Eso lo vemos en el capítulo 12, eso también lo vemos claramente en el capítulo 14, pero en el capítulo 13 el apóstol, y lo declara claramente al final, el último versículo del capítulo 12, habla de un camino más excelente que tiene que ver con el amor. Y aquí el contexto del amor, ¿verdad? A veces tomamos este pasaje de manera aislada, pero aquí el contexto del amor tiene que ver con una actitud madura y rendida al Señor. Ya ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice a los de Corinto que hay varios dones de manifestaciones que van a cesar, van a terminar, pero el amor va a permanecer. Incluso culmina, ¿verdad?, el capítulo diciendo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y claramente esto tiene que ver con su palabra, porque amamos al Señor en la medida que obedecemos y vivimos su palabra, ¿verdad? Amamos al Señor, el Señor nos ama y dio su vida por nosotros, pero Él nos dice claramente en su palabra que demostramos nuestro amor obedeciéndole, cumpliendo sus mandamientos. El que dice que me ama, guarda mi palabra y mi Padre le guardará, dice ya en Juan capítulo 17. Ya, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, si permanecemos en Cristo, también dice, ¿verdad?, guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, es la palabra del Señor la que debe tener relevancia en nuestra vida. Y en ese contexto, ¿verdad?, Pablo exhortando, porque en realidad el capítulo 13 es un capítulo que habla del amor muy bonito y a veces lo usamos, ¿verdad?, pero en realidad es una exhortación fuerte a creyentes inmaduros que no estaban actuando, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que él les dice, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño, es decir, maduré, crecí. Dejé aquellas cosas de las que antes yo me entretenía, pero que eran cosas infantiles, inmaduras. Y ahora paso a otra etapa en mi vida, ¿verdad? Incluso sigue el argumento, ¿verdad?, de Pablo ahí, si lo leemos después con calma, diciendo que ahora vemos oscuramente, como por espejo, la gloria del Señor, pero algún día le veremos cara a cara. Y cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí tiene que ver, ¿verdad?, con la palabra del Señor, con aquello que está completo y que llegó a estar completo a finales del siglo I y que hoy en día es nuestra norma de fe, práctica y conducta. La palabra del Señor, lo completo, lo que no le falta en ninguna parte de la revelación de Dios a nuestra vida, ya la tenemos. No hay nueva revelación el día de hoy, porque ya tenemos la palabra del Señor y como dice el apóstol Pedro, haciendo un contraste con su experiencia allá en el Monte Santo cuando vio a Cristo glorificado, él dijo: ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Como una antorcha encendida, dice, en un lugar oscuro. Por lo tanto, hay cosas que necesitamos dejar atrás. Actitudes como por ejemplo la inestabilidad emocional, que es propia de un niño. Un niño un día tú puedes encontrarlo saltando, jugando, ¿verdad?, con algarabía, pero al momento siguiente, porque se tropezó, o porque algo no le gustó, o porque no le dieron lo que quería, el niño, ¿qué hace? Se amurra. Bueno, esa inestabilidad emocional es propia de un niño. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes somos así? Cuando oramos y Dios nos da lo que le pedimos o lo que queremos, nos amurramos. O cuando las cosas no funcionan como queremos, nos amurramos. Cuando las situaciones no resultan como esperamos, igual que un niño infantil, inmaduro, nos bajamos. Esa inestabilidad emocional, ¿qué es lo que revela de nuestro corazón? ¿Revela un corazón completo? ¿Revela un corazón estable? ¿Revela un corazón maduro? No, simplemente manifiesta y revela nuestra inmadurez. La Biblia dice de la abundancia del corazón, ¿cuáles son las palabras que salen de nuestra boca cuando estamos relajados, cuando estamos solos o cuando estamos con nuestros amigos?
¿Son palabras que edifican? La Biblia dice, de toda palabra ociosa daremos cuenta en aquel día, en el juicio. De toda palabra. ¿Qué es lo que brota de nuestra boca? Generalmente lo que hay en nuestro corazón. Y si de nuestro corazón brota, ¿verdad?, en las palabras impropias, simplemente revela un corazón inmaduro. Un corazón, ¿verdad?, de niño o de niña espiritual. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que comparto? Tal vez yendo aún más profundo. ¿Qué es lo que ocurre en mi corazón? ¿Hay enojo excesivo? ¿Te has fijado esos niños que hacen pataletas, verdad, cuando no les dan lo que quieren? Y se enojan y gritan y patalean porque no obtienen lo que quieren en su corazón. O tal vez el rencor, ¿verdad?, que alberga nuestro corazón, la comodidad, la rebeldía, la falta de paciencia, la negligencia o la incapacidad incluso del perdón, o más aún, el egoísmo. Todas estas son actitudes que evidencian cuando hay un corazón inmaduro. A veces también hay hábitos, por ejemplo, que dañan mi cuerpo. No somos capaces de controlar, de contener, ¿verdad?, aspectos que pueden dañarnos en el corazón. La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos cuidarlo. Y a veces tenemos malos hábitos que solo demuestran nuestra inmadurez emocional y espiritual. O hay hábitos también que dañan nuestro testimonio. A veces hábitos de los que a veces incluso ni siquiera nos damos cuenta que ensucian el nombre de Cristo en nuestro entorno. Tal vez no nos damos cuenta y nos estamos aprovechando de otras personas. Tal vez no nos damos cuenta o quizás dándonos cuenta no somos capaces de hacer arreglos al respecto y estamos robando a otros. Robamos tiempo de otras personas cuando llegamos tarde, por ejemplo. Robamos el gozo de otras personas cuando estamos amurrados. Cuando tenemos la cara, ¿verdad?, la cara de caballo, ¿verdad?, cara de 2 metros. Estamos robándole el gozo al resto de las personas con una actitud egoísta, enfocada en nosotros. Pobrecito de mí, ¿verdad? Estamos robando cuando oportunistamente tomamos cosas que no nos corresponden. Eso también es una actitud inmadura, hábitos dañinos que dañan mi testimonio. A veces ni nos damos cuenta y no estamos siendo ejemplos, no estamos siendo ejemplares, no estamos siendo luz en medio de un mundo en tinieblas. Es más, estamos tan acomodados que nos parecemos al mundo que está en tinieblas. Hablamos como el mundo que está en tinieblas. Nos comportamos como el mundo que está perdido. Nos vestimos y aún nuestra apariencia es como el mundo que está a nuestro alrededor. Y no marcamos una diferencia para guiar a otros a los pies de Cristo. Todas estas son actitudes inmaduras, carnales, que evidencian un corazón inmaduro y que dañan mi vida, dañan mi testimonio y que incluso algunas de estas actitudes o conductas nunca haría en público por vergüenza. Nunca haría frente a otras personas por vergüenza, porque en lo profundo de nuestro corazón sabemos que está mal. Pero como somos infantiles e inmaduros, somos autocondescendientes con nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos y decir, no, si está bien, si todos lo hacen, ¿para qué tanto? La actitud de un niño. Un niño, una de las características más esenciales es que padece, ¿verdad? O más bien no tiene criterio. ¿Te fijas? Un niño, ¿verdad?, que juega, ¿verdad?, y salta de un lugar y no tiene el criterio suficiente para darse cuenta de que es peligroso, que se puede herir. Bueno, así muchas veces somos los creyentes. Vivimos nuestra vida sin el criterio que nos da la palabra del Señor. Proverbios, en sus primeros capítulos, nos dice que el propósito del libro es para darnos
inteligencia, conocimiento, sabiduría y también añade, para aprender, prudencia. A veces no somos tan prudentes porque decimos cosas, hacemos cosas o practicamos cosas que no solo nos pueden dañar a nosotros, sino a otros que estén en nuestro alrededor. Vemos cosas que quizás puedas decir, no, si a mí no me afecta, pero ¿y a tu familia? Tal vez a ti no te afecta ver una telenovela, ¿verdad?, con temáticas mundanas, no te afecta ver una película con una escena de sexo, porque quizás ya tu mente está tan acostumbrada a eso que a ti no te afecta, pero ¿y a tu esposa, a tus hijos más pequeños? Tal vez sí. Eso es imprudencia, ¿verdad? Eso es falta de criterio. Y eso muchas veces manifiesta o muestra una actitud carnal e inmadura. A veces nos aferramos a juguetes, ídolos en el corazón que satisfacen la carne de nuestros deseos, pecados regalones que por sentir que son difíciles de dejar, los acomodamos, los justificamos y los mantenemos en nuestra vida. Bueno, eso también es otro indicio, ¿verdad?, de la inmadurez. ¿Has tratado de quitarle su juguete regalón a un niño? ¿Sí? ¿Qué pasa? Escándalo, ¿verdad? Porque el niño basa mucho de su confianza muchas veces en ese juguete. En algunos casos podría estar adecuado, ¿verdad?, si es necesario, pero en la mayoría de los casos revela un corazón inmaduro. Eso no es muy distinto a lo que ocurre con muchos creyentes. Eso no es muy diferente a lo que ocurre con muchas personas, ¿verdad?, que se aferran a las cosas en vez de aferrarse al Señor. Yo recuerdo muchos años atrás, siendo aún joven, ya muy joven, mucho más joven de lo que soy ahora, ya en realidad siendo un niño, me regalaron una Biblia. Y para mí esa Biblia era valiosa porque me la habían regalado. Entonces yo me sentía muy importante porque me habían regalado esa Biblia. Y por lo mismo la leía y la meditaba, pero un día, siendo niño y descuidado, se me perdió esa Biblia. Todavía me acuerdo, era una Biblia chiquitita, rojita, muy bonita. ¿Y sabes qué me pasó? Me amurré. Y ya después, cuando conseguí otra Biblia, ya no quería leerla, porque yo quería mi Biblia. Bueno, esa es una actitud inmadura, ¿o no? De un niño. A veces incluso nos aferramos a cosas que son buenas, pero llegan a ser muletas emocionales en una vida inmadura e insatisfecha. Qué importante, hermano, es que entendamos que el propósito de la palabra del Señor es nuestra madurez. Tenemos todo un año por delante y sin duda Dios quiere que nos involucremos en muchas buenas obras. La palabra del Señor debería capacitarnos, no solo en capacidad humana, sino en carácter maduro para involucrarnos en todas estas buenas obras que Dios quiere y espera de nosotros. Lo hemos dicho en otras oportunidades, sé niño una sola vez, pero se puede ser inmaduro toda la vida. En lo personal, conozco niños, jovencitos, muy maduros, como también hombres y ancianos, tremendamente inmaduros. ¿En qué rango Dios te cataloga? No tú, porque generalmente el niño cree que todo está bien. Generalmente el niño, ¿verdad?, se cree con todo bajo control, hasta que le pasa algo, y ahí llegan los papás, ¿verdad?, pacientemente, ¿y qué es lo primero que le dicen? Te lo dije. ¿Sí o no? Nada, nos gusta escuchar esas palabras, ¿o no? ¿A quién le gusta escuchar un claro claro y fuerte te lo dije? ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Pero muchas veces es así. Sabemos lo que tenemos que hacer, entendemos, pero por nuestra inmadurez no lo aplicamos, no lo asimilamos. Ahora, la esencia de la vida cristiana, como ya lo expliqué allá, como Pablo exhortó a los de Corinto en 1 Corintios 13,
¿verdad? La esencia de la vida cristiana es dejar la vida vieja atrás y vivir una nueva vida en Cristo. ¿Ya? Dejar lo de la inmadurez, lo del niño, y avanzar hacia la madurez. No lo busquen, pero en 2 Corintios 5:17 recordaremos que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la palabra del Señor siempre nos está mostrando que la vida cristiana es un constante avanzar, donde las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas pasaron en nuestra vida? Las cosas que antes nos atraían, las cosas del mundo, los gustos y las cosas que nosotros practicábamos cuando estábamos en el mundo, las actitudes del mundo, las palabras que el mundo usa y que un creyente no las debe usar, las conductas, los hábitos e incluso las relaciones que nos atrapan y que nos llevan al mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay música que ya no debemos escuchar porque es música que nos lleva al mundo, que nos seduce al mundo. No, pero es que es tan bonito y tratamos de justificarlo. Pero muchas veces, ¿verdad?, buscamos ese tipo de música para cuando estamos deprimidos, ¿verdad?, y apuñalarnos el corazón, o para recordar pecados pasados o relaciones pasadas. Y nos ponemos nostálgicos, ¿verdad?, pero en realidad solo para recordar un pasado de esclavitud, como los israelitas, que recién saliendo de Egipto ya echaban de menos, ¿verdad?, las ollas llenas de carne y los sepulcros, ¿verdad?, tan bonitos de Egipto, y alegaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban porque Moisés los había sacado al desierto para llevarlos a una tierra prometida. Qué increíble, ¿verdad? Es como muchas de estas cosas también son parte de nuestra vida. Ser maduro no significa necesariamente llevar tiempo en el Evangelio. No te dejes impresionar cuando un creyente, ¿verdad?, frente a ti te diga, no, yo llevo 30 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio. Quizás lleva 50 años, pero ha repetido todos esos años. No es tiempo en el Evangelio. No vivas de las glorias pasadas. No digas todo tiempo pasado fue mejor, porque nada de eso preguntarás con sabiduría, dice el libro de Eclesiastés, el predicador. No siempre las victorias y las glorias pasadas son un parámetro para lo que Dios quiere hacer en tu vida en el presente y aún en el futuro. Dios muchas veces se goza en hacer nuevas las cosas cada día, porque nuevas son sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias para nuestras vidas. Ser maduro no significa un cargo. Porque tú tienes un cargo, alcanzaste un nivel de madurez. Ser maduro no significa un ministerio. Porque estoy involucrado en esto y en aquello y haciendo esto y haciendo esto, soy más maduro y espiritual. No. ¿Han escuchado ese dicho, más peligroso que mono con navaja? Así es un cargo y un ministerio o un servicio en la obra del Señor cuando nuestro corazón no es maduro. Tú a un niño le puedes enseñar, lo he dicho varias veces, a manejar. Un niño de 12 años, de hecho conozco a jovencitos de 12, 13 años que manejan mejor que algunos adultos, ¿ya? Pero tú no puedes dejarle un vehículo, ¿ya?, en una carretera de alta velocidad, porque quizás tiene la capacidad de manejar, pero no tiene la madurez necesaria para hacerlo. De la misma manera, creyentes en cargos o en muchos ministerios, solo porque tienen la capacidad o la habilidad sin tener la madurez necesaria, la estabilidad necesaria, son un peligro. Son un peligro. No es una capacidad, no es porque seas muy inteligente o tengas capacidad en ciertas áreas. Nunca olvides, Dios puede levantar de una roca o de un madero un mejor predicador, un mejor maestro, un mejor discipulador, un mejor consejero que tú. Por lo tanto, no es capacidad, no es ni siquiera un don,
La madurez ni siquiera es un don. La iglesia de Corinto es el mejor ejemplo de eso. Ellos tenían todos los dones, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban peleando por quién hablaba más fuerte en lenguas dentro de la congregación. Tanto que el Señor les tuvo que poner ahí normas para decirles, hablen de a uno, y si no hay un intérprete, cállense. Pero algunos estaban abusando de estas manifestaciones del Espíritu que se manifestaron en aquel tiempo, ¿verdad? No porque realmente tenían un corazón de amor, de respeto, de consideración, porque no había madurez en sus vidas. Incluso Pablo, no lo busquen, pero en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3, claramente les dice, no pude hablaros como espirituales, porque aún sois carnales, les dice. O sea, directamente se los dice, no en forma indirecta, en el capítulo 3 de 1 Corintios. No pude hablaros como en espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún no sois capaces todavía. Entonces, no es un tema ni siquiera de un don espiritual, o de un talento, o de una habilidad especial. Ni siquiera es por un entusiasmo efusivo. ¿Cuántas veces, verdad, en nuestra iglesia a través de los años hemos tenido personas muy entusiasmadas que quieren hacer y hacer cosas, involucrarse, y está bien, pero tienen que seguir un proceso de crecimiento y madurez. Porque el estar entusiasmado es bueno, pero no siempre significa madurez. Puedes incluso ser muy apasionado en las cosas del Señor, pero tener una tremenda inmadurez en tu corazón. Muchos creyentes apasionados dejaron la embarrada, la escoba en el mundo, por su mal testimonio. Porque fueron muy pasionales con respecto a algo, pero descuidaron otros elementos importantes en su vida cristiana, como el testimonio, como el ser precavido y como el ser santos. Fueron apasionados en muchos aspectos, pero en su vida personal tremendamente laxos y condescendientes. Siempre recuerdo, porque fue en mi periodo de formación en el ministerio, ¿verdad?, esas palabras que triste y patéticamente dijo un gran predicador, ¿verdad?, televisivo en su momento, muy conocido. Él dijo, he tirado por 5 minutos de placer, he tirado por la borda 50 años de ministerio. Un televangelista muy conocido en aquellos días. Por 5 minutos de placer, tiró por la borda 50 años de ministerio. Tal vez era muy apasionado el hombre y con muchos dones, pero no cuidó su hombre interior. No cuidó su madurez espiritual. Porque la madurez es un concepto integral, completo, holístico. Algo que incluye todos los aspectos de mi vida, no solo algunos. Muchas veces el creyente manifiesta mucho desarrollo en un área, pero mucha inmadurez en otra. Y eso solo demuestra una condición inmadura, infantil. La palabra del Señor quiere llevarnos a ser completos y maduros. Dios te habla no solo de lo que haces, sino de lo que sientes, y no solo de lo que sientes, sino de lo que hablas, y no solo de lo que hablas, sino de lo que hay en tu corazón, y no solo de lo que hay en tu corazón, sino de lo que tú eres. Cuida, hijo mío, tu corazón. Cuida, hijo mío, tu corazón, y tus pies encamínense por mis caminos, porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Por eso es que debemos transformarnos a la imagen y el carácter de Cristo. Ser maduro no es solo una buena intención. ¿Te has fijado que los niños son muy bien intencionados, pero no siempre concretan sus intenciones? E intenciones hay muchas, ¿verdad? No, si ahora sí voy a leer la Biblia en un año. Y ya estamos a marzo, ¿verdad? Y recién va en Génesis. No, pero este año sí, y queremos la intención, pero las buenas intenciones sobran, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales. Para eso necesitamos un hábito de estudio. Para eso necesitamos un plan de lectura. Algo, ¿verdad?, que nos ayude a lograr un hábito maduro en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso es que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 14:20. Porque no solo es dejar atrás la inmadurez, la inmadurez,
la verdadera madurez en Cristo no solo implica dejar atrás la inmadurez, sino también renovar nuestro entendimiento. Cambiar el switch, ¿verdad? Y tener otro pensamiento. 1 Corintios 14, 20. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 20. ¿Ya? Y Pablo sigue aquí dándole duro a los de Corinto. Parece que los de Corinto eran medio porfiados, ¿verdad? Y estaban muy entretenidos en sus fiestas espirituales, pero no estaban poniendo atención. Eran como esos niños revoltosos, ¿verdad? Que en la clase cuesta que se queden tranquilos. Entonces aquí nuevamente, ¿verdad? Les da otra y clara, ¿verdad? Confrontación en 1 Corintios 14, 20, cuando les dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tristemente, muchos creyentes se han vuelto muy astutos en la malicia, acomodando, ajustando, bajándole el perfil a las cosas que clara y evidentemente ellos saben que están mal. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero muchos creyentes ajustan, ¿verdad? Acomodan, tratan de equilibrar, ¿verdad? Las cosas para justificar simplemente su mala conducta, o su mala actitud, o su mal actuar, o su mal testimonio. Un verdadero creyente comienza un proceso de madurez transformando su entendimiento. Porque ¿cuál es su pensamiento? Dice el libro de Proverbios. Tal es el hombre. Y el pensamiento es lo que finalmente nos va a llevar a la conducta y al actuar. Un cambio de pensamiento solo es posible a través y a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo vemos el mundo, por ejemplo? ¿Ya? Primera de Juan 2, 15 al 17, nos muestra cómo el creyente debe ver el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Aquí Juan le está diciendo, ¿verdad?, a sus oyentes cómo es que el creyente debe ver el mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una pregunta antes de continuar la lectura. ¿Cuánto te atrae el mundo? Y una pregunta válida, porque muchos creyentes mundanos se dejan fascinar por las cosas de este mundo. ¿Cuánto te atrae el mundo? ¿Cuántas cosas hay en el mundo en las cuales tú todavía estás jugando y en las cuales tú todavía te estás deleitando y que estás tratando de justificar, de bajar el perfil para poder adecuarla a tu estilo de vida? Porque aquí claramente la Escritura, mírenle que nos dice en el versículo 16, al final del versículo 15, si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Si hay algún tipo de afecto con el mundo, es porque no hay un amor genuino que llene el corazón del creyente. Una pregunta. Si tú estás, ¿verdad?, con tu esposa, o con tu novia, o con tu novio tal vez, ¿verdad?, y en algún momento viene otra persona, ya un ex novio, ¿verdad?, de tu novio, ¿verdad?, o de tu novia, o un amigo, ¿verdad?, del pasado, un compañero de curso, ¿verdad?, y de repente empieza a portarse cercano con tu novio, con tu esposa, con tu esposo. Y empieza ahí a coquetear y a jugar, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Bien o mal? ¿Cómo? Mal, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú entiendes
que en una relación de noviazgo y sobre todo de matrimonio hay un respeto y hay un amor mutuo, donde no hay espacio y donde no hay ni una pizca de lugar a otra relación o a otro vínculo en ningún sentido. ¿Cómo crees que el Señor nos ve cuando nosotros coqueteamos con el mundo? Y cuando hablo de coquetear con el mundo, hablo de buscar, de relacionarme, de llegar ahí, ¿verdad? Quizás justo al límite, ¿verdad? De cuánto yo puedo acercarme al mundo y tal vez estirar la mano, ¿verdad? Y jugar y acariciar las cosas de este mundo. Hermanos, hermanas, ¿qué hay de bueno en este mundo para un hijo de Dios, para un creyente? ¿Qué hay de bueno? ¿Hay algo bueno que el mundo nos puede ofrecer? No, hermano. No estoy hablando del mundo geográfico. No estoy hablando del mundo geográfico, ¿verdad? De ir a ver una bella cascada, ¿verdad? O un bello amanecer que nos habla de la grandeza del Señor. No, no estoy hablando de ese mundo geográfico. Tampoco estoy hablando del mundo étnico, que Dios nos dice, ¿verdad?, que incluso debemos amar al perdido y llegar hasta lo último de la tierra y hacer discípulos a todas las etnias y a todas las naciones de este mundo. No estoy hablando del mundo étnico, de las culturas y las etnias que necesitan de Cristo. No, estoy hablando del sistema de este mundo, que es dirigido ni más ni menos, ¿por quién? Por Satanás, el príncipe de este siglo. Las personas en este mundo que están en esta corriente del mundo son guiadas por Satanás. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 2 que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en las cosas de este mundo, conforme a los hijos de perdición, que son guiados por el príncipe de este siglo. Entonces, ¿qué hay de bueno que el mundo nos puede ofrecer? Tal vez la música, tal vez el arte, tal vez, ¿verdad?, el baile o las cosas que este mundo inventa y ofrece. No hay nada que el mundo realmente tenga o deba tener sentido para un hijo de Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué son las cosas que están en el mundo? Bueno, lo podemos ver todos los días a nuestro alrededor, en los avisos comerciales, en la televisión, en las cosas que hablan nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? En las cosas que escuchamos de aquellas personas que no conocen a Dios. Y luego añade, en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el satisfacer, ¿verdad?, la carne, ¿ya? El satisfacer la carne, ¿verdad?, de nuestras necesidades. No, si yo fumo un poquito nomás, solo para relajarme. ¿Ah? No, si yo tomo un poquito nomás, ¿verdad?, solo por los antioxidantes. ¿Ya? No, si yo bailo un poquito nomás, solo para que no me vean como una persona radical o para caerle bien, ¿verdad?, a la familia. ¿Qué parte no entendemos como hijos del Señor? Que hay cosas en este mundo que no solo no son para el Hijo de Dios, sino que también son un estorbo para el testimonio de Cristo. Mira, el mundo, ¿ya? Esto yo me acuerdo muy bien cuando estaba en mi periodo escolar. Yo ya era creyente y yo ya tenía definido que quería servir al Señor en el ministerio. Y hasta el día de hoy, comunicándome con ex compañeros, y salí hace mucho tiempo del colegio, pero todavía hay cierto grado de comunicación, hasta ahí nomás, pero hay cierto grado de comunicación. Pero todavía ellos tienen súper claro cómo debe conducirse un cristiano. Porque yo me acuerdo en el tiempo de colegio, cada vez que yo hacía algo, me decían, no, tú no puedes hacer eso porque eres cristiano, me decían. Ellos parece como, a veces los incrédulos como que tienen más clara la película de lo que hace y no hace un cristiano que los mismos cristianos. Es increíble. Y los creyentes sabemos qué cosas son correctas y qué cosas no. El mundo que nos rodea es evidente que está entregado
a la maldad, a los deseos de la carne, satisfacer su ansiedad, satisfacer sus gustos, satisfacer, ¿verdad?, su falta de gozo, que el creyente solo debe encontrarlo en el Señor. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice el verso 16 una vez más, porque lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne. Luego dice, los deseos de los ojos. ¿Qué cosas nos fascinan de este mundo? El mundo no va a mostrarte a Satanás con cacho, cola, ¿verdad? Con un disfraz rojo y con una cara, ¿verdad?, de gárgola. No, ¿cómo Satanás se va a presentar a la vida del creyente? ¿Cómo? La Biblia dice, Pablo lo dice, como ángel de luz. Como alguien que te va a traer, ¿verdad?, una buena idea. Como alguien que te va a decir, mira, interesante esto, mira, todos los demás te han mentido. Hemos descubierto la verdad. Y esta es la verdad. Y te va a fascinar, ¿verdad?, con argumentos lógicos, filosóficos, racionales, solo para embaucar tu mente y tu corazón. El problema que tuvieron los creyentes de Gálatas. ¿Qué nos fascinó?, dijo Pablo, para seguir un evangelio diferente. Esa palabra fascinar ya tiene la idea incluso de una base farmacológica, como cuando una persona fuma droga o consume droga y queda así como volando, ¿ya? ¿Qué nos voló para seguir un evangelio diferente? ¿Qué nos fascinó? ¿Qué nos obnubiló? ¿Qué nos deslumbró para seguir un evangelio diferente? Una palabra interesante que usa el apóstol Pablo ahí, ¿ya?, de cómo a veces el mundo ya nos fascina ante nuestros ojos y nos muestra lo bello, lo bonito, ya, que no es tan malo, ya, si tú consumes cierta cosa, ¿verdad? Si tú consumes, ¿verdad?, alcohol, vas a tener un montón de mujeres siguiéndote. O vas a tener, ¿verdad?, una apariencia de estabilidad, de control y de cierto grado de estatus. No, porque sabes algo que los demás no saben. Porque entiendes algo que los demás no entienden. Porque logras algo que los demás no logran. ¿Qué parte de las cosas de este mundo dejamos entrar por nuestros ojos? Por lo que nos vende el mundo. Y luego añade, y la vanagloria de la vida. Bueno, ¿qué decir? Cómo este mundo muchas veces nos presenta un camino de gloria, un camino de honor, un camino de autosatisfacción, de autoayuda, y donde te ofrece lo necesario para que tú te destaques y seas alguien en la vida. Conocimiento, riqueza, comodidad, seguridad, lo que sea que nos haga sentir importantes, superiores. ¿Cuán infantiles realmente somos de pensar que el mundo nos puede ofrecer un mejor camino que el camino de Cristo? La verdadera madurez espiritual no solo desecha y deja atrás las cosas de niño, sino también renueva el entendimiento para comprender que la forma de ver mi vida debe ser cristocéntrica. Mi cosmovisión debe ser cristocéntrica y ver el mundo y lo que hay en el mundo desde un punto de vista de la palabra de Dios, no de mi conveniencia, ni de mi propia comodidad y menos de mis propios gustos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Juan, capítulo 12, versículo 25, ya no estamos en primera de Juan, sino que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25. Juan 12, 25, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Interesante que dice, porque a veces no prestamos mucha atención a toda la palabra del Señor. Dice, el que ama su vida, ¿dónde? En este mundo.
Eso es lo que dice. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Está básicamente diciendo que nuestro enfoque debe estar en lo celestial. De no amar las cosas de este mundo. Porque mi vida en este mundo es pasajera. Mi vida en este mundo es temporal. La forma de ver mi vida debe ser como la de un peregrino y extranjero en tierra extraña. Estamos de paso. No nos acomodemos mucho en este mundo. No nos acomodemos ni nos agasajemos tanto en esta tierra. No nos desarrollemos tanto en esta vida porque estamos de paso. Estamos de paso. Debemos entender la manera correcta de ordenar mis prioridades. En Mateo 6:33, pasaje también muy conocido, si lo sabes o no alcanzas a llegar, pon atención. En Mateo capítulo 6, el versículo 33, ¿te acuerdas lo que dice? Sí, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Renovar el entendimiento es parte esencial en el desarrollo de una vida madura. Y lo único que puede efectivamente renovar nuestro entendimiento es la palabra de Dios. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y dónde conocemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En la Escritura. No en los libros de teología, no en los canales de YouTube o en el último predicador de moda, no en las iglesias más contemporáneas o las más arcaicas, no en los líderes de opinión o en los influencers, no en la televisión o en la radio. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? En la Escritura, comparando Escritura con Escritura y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí encontramos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que transforma nuestro entendimiento. La inmadurez en la vida del creyente, hoy en día, me atrevo a decir, es el peor estorbo para el desarrollo del Evangelio. Es lo que más estorba el avance del Evangelio. La inmadurez, la niñería, el capricho de creyentes que no han crecido ni madurado espiritualmente para tomarse en serio la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos creyentes hoy en día saben lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, pero no lo hacen? Porque están demasiado confiados, demasiado cómodos y entretenidos en sus hábitos, en sus juguetes, en sus actitudes espirituales, inmaduras y mundanas. Renovar el entendimiento, hermanos, hermanas, es imprescindible para no conformarnos a este mundo. Un mundo que a lo bueno dice malo, y a lo malo, y que es malo, y que sabemos que es malo, dice bueno. No, si es bueno, si un poquito nomás, no te va a hacer daño. Así dice el mundo. Por eso es que renovar el entendimiento a la luz de la palabra del Señor es fundamental para transformar nuestras actitudes y finalmente nuestra conducta. Y aquí la humildad es la primera evidencia de este proceso. Cuando tú reprendes a un niño, ¿cuál es la primera actitud que vas a darte cuenta de ese niño? Cuando tú reprendes a un niño inmaduro y malcriado e infantil, ¿qué es lo que hace ese niño? Se taima. Se taima. Se hace el que no te escuchó, se va, ¿no es cierto? Se entretiene en otras cosas, no te pesca, no te toma en cuenta. Se taima o se enoja. Reprende al sabio, dice el proverbio, y te amará. Bueno,
Un verdadero creyente que tiene un corazón dispuesto y dócil para la palabra del Señor, reflexiona sobre su vida y aplica la palabra del Señor. ¿Te acuerdas cómo comenzamos? En 2 Timoteo, 3, 16 al 17. ¿Te acuerdas? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Hay cosas que quizás aprendiste el día de hoy. Para redarguir, hay cosas que quizás fuiste confrontado con la palabra del Señor en conducta, en actitudes, ¿verdad? Del corazón, en hábitos tal vez. Bueno, para corregir, hay cambios que tenemos que hacer y para ser instruidos en justicia. ¿Para qué? Bueno, para que seamos perfectos, maduros, creyentes maduros, preparados para toda buena obra. Así es que reprende al sabio y te amará. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Como dice el libro, también el proverbio, una palabra al sabio es suficiente. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra con sabiduría.